Es jueves 4 de abril, avanza el calendario y qué bueno que lo hacemos juntos para que así, señores, se haga hoy lo que hay que hacer despierto, trabajar. Así que vamos entonces a dar los buenos días abriendo la mesa aquí en Enfoque Matinal. Los buenos días para ustedes en nombre de todo el equipo. Pablo, Yanesi y Nelson. Buenos días. Familia, ¿cómo están? Jóvenes y jóvenes también, perdón. Buenos días a todo el equipo, al país. Adi, yo no sé si tú pensaste igual que yo cuando viste los caballeros de esta mesa. Pensé que hoy iban a firmar un pacto porque los veo con corbatas azules. Entonces, azul, o sea, no los podemos mal acusar. Entonces, cuidado si van a firmar algún pacto. Pero no vamos a tocar la Constitución. Buena observación. Puedes estar segura de eso. No vamos a tocar la Constitución, Nelson. Esas corbatas azules hicieron tanta cosa. Ay, Hipólito. Adiós, Hipólito. No hay, dejen a Hipólito tranquilo. Leonel, Miguel. Sí, Leonel, saludos, Miguel. Señores. Buenos días. Quiero comenzar por felicitar y saludar a la compañera periodista Emilia Pereira, Premio Nacional de Periodismo. Una exquisita amiga y mejor periodista. La he tratado de cerca por mucho tiempo. He tenido la dicha, la suerte de trabajar con ella en algunos medios. Bueno, el más reciente fue ahora en Diario Libre. Y trabajar con personas como Emilia Pereira es una suerte para lo que dicen llamarse periodistas o comunicadores, porque ella es capaz, como la que más. Además, es una dama en todo el sentido de la palabra. Entonces, vayan mis felicitaciones a Emilia, merecidísima distinción. Se hizo honor y hasta justicia con el Premio Nacional de Periodismo. Bueno, hay una muestra más del vínculo entre la buena literatura y el buen periodismo. Generalmente la gente que es buena en la literatura es muy buena en el periodismo y uno siempre es inevitable pensar en García Márquez, pero en el caso de Emilia tiene ese don. Es una periodista ella es muy joven, pero comenzó de niña, jovencita, de una muy dilatada experiencia, ha sido ejecutiva de muchísimos medios, es una reportajista de unas luces excepcionales, maneja muy bien esto del periodismo literario, pero especialmente es un muy bello ser humano, o sea, una mujer, caramba, qué hermosa persona, qué hermoso ser humano, y esto va pues sumado a su calidad periodística. Se hizo justicia. Un abrazo muy grande a Emilia Pereira y a Asua, que debe estar de fiesta, porque ella es azuana. ¿Sabes que Asua es la provincia donde tradicionalmente se ha hablado mejor el español dominicano? Bueno, antes que entremos a la parte gruesa de los comentarios... Cualquiera se queda con Emilia. Yo quiero... sí, Emilia. Emilia es buena, muy buena, y uno aprende mucho con ella. Ella dice que escogió el periodismo porque le gustaba la escritura y la lectura, y eso le permitía un ejercicio permanente. Quería lamentar, deplorar lo de este joven Carlos Sibel, pese al gran esfuerzo que hizo, no fue certificado por Guinness. Ya él falla por segunda vez, pero no propiamente él, sino el entramado organizativo, porque en la primera ocasión hizo los tiempos, pero hubo un mal trámite para que el jurado o los jurados estuvieran presentes, y ahora hubo una falla que tampoco es atribuible a él. Él entonó, cantó durante todo el tiempo, obedeció las reglas, 1 hora cantando, un par de minutos de descanso, pero al parecer falló en algo, y es el tiempo entre una canción y otra, que según las reglas debe ser de 30 segundos, y el miembro del jurado que estaba en el país, Carlos Tapia Roja, que es el adjudicador y supervisor, dijo que al revisar los videos hubo pausa entre una canción y otra de hasta 2 minutos, y por eso no se le hizo merecedor. De todas maneras, yo creo que él debe tomarse su tiempo si es que pretende volver, y para próximas ocasiones, mira que hablábamos de periodismo, de buena comunicación,
tratar de entender a una persona que está en esa situación. A él le permitieron en el último tramo, la última hora y media, lanzar un discurso furibundo y desproporcionado contra la gente que no le ayudó, que hay una deuda de 10 millones de por medio, y parece que hasta el gobierno terminó siendo responsable porque no lo ayudó. Anda, Pablo. Y además la invistió contra los políticos, utilizó términos como que son unos ladrones. Entonces yo creo que a él no debieron permitirle eso, porque no estaba en condiciones emocionales, físicas, mentales, para él tirar un discurso. Además que tiró el discurso dentro del tiempo reglamentario. Fíjense que el doctor Cruz Jiminián, que estuvo de cerca con él todo el tiempo, explicó anoche que le tuvo que dar de alta, entregárselo a sus familiares, porque ni 5 hombres podían contenerlo en la habitación. Rompió un escritorio, o sea, estaba fuera de sí. ¿En qué mundo estaba él después de 5 días sin dormir? Entonces, mire lo delicado. Entonces, cuando hablo de buena comunicación, el buen periodismo, que vi ahí que tomaron eso que él dijo de la falta de ayuda como un estandarte para comunicadores, para atacar al gobierno. O sea, no hay que atacar ni que defender al gobierno. Pero el gobierno. Sino que no tiene que ver con eso. Pero a lo que voy es que no debieron permitirle a él, que no estaba en condiciones de lanzar esa filípica. Pero reitero, es encomiable el esfuerzo que ha hecho ese joven. Ha cumplido físicamente, mentalmente en las dos ocasiones y falló en ese tipo de detalle. Más de 30 segundos varias veces entre canciones y canciones. Dice el adjudicador supervisor de Guinness que eso es un problema organizativo. Está diciendo que la responsabilidad es a los que debieron conducir ese proceso, porque ya no depende de él al segundo, al tercer día, hay que conducirlo, hay que llevarlo con calma. Pero mis saludos, mis felicitaciones a Carlos Silver. Yo creo que el mejor premio que él se llevó fue el cariño y el afecto de la gente que estuvo siguiendo. Pero es bueno a partir de eso, como desarrollar la idea, o más bien desmontarla, de que aquí tú organizas algo que tiene que ver con un espectáculo artístico, lo que sea, y bueno, el sector privado, ni siquiera me refiero al gobierno, el sector privado, según su presupuesto publicitario y sus intereses, coloca o no coloca en esto. O sea, yo mañana voy a dar un concierto de jazz en Baní, bueno, entonces, Perave Industrial ve si me pueden, pero yo no puedo quejarme de que los sectores publicitarios no me apoyaron, porque esto es un negocio y lo que él estaba haciendo es desarrollando una actividad lucrativa, artística, que tiene el reconocimiento de su gran esfuerzo, que se lo hemos hecho aquí durante toda esta semana. Pero aquí hay que también aprovechar para destacar esa parte. Bueno, en el caso del gobierno, bueno, tú a mí me dices que Intran no está aplicando la nueva ley de tránsito, y hay un chiste malo de que quedan 21 días para que las patanas anden con las gomas lisas. Entonces, bueno, usted viene, enfrenta al gobierno, le dice 4 cosas al Intran o al Estado en sentido general, en su incapacidad para aplicar las leyes, y este relajo de que si usted tiene una patana, tiene 21 días para andar con las gomas lisas, porque dice la ley que había que darle a ustedes un margen. Entonces, ahí podemos hablar de esto. Pero si mañana Nelson va a dar un concierto de poesía, un recital de poesía, y pide publicidad y no se la dan, igual que pasa con el arte popular. O sea, bueno, ¿qué es lo que está pegado y qué es lo que le gusta a las grandes masas? El dembow, la música urbana, que a los viejitos no nos gusta. Bueno, entonces, ¿la empresa dónde lleva la inversión? Las empresas, la inversión publicitaria. Bueno, más al dembow y al urbano que al merengue. Entonces yo quería anotar eso, porque a veces pasa lo mismo con esto de la bachata, el merengue. Bueno, de todas maneras, fallamos en la posibilidad de romper el récord de horas cantadas de manera continua, pero la República Dominicana está 4 veces en el libro récord de Guinness, propiamente 3. Y adivinen cuál es el primer récord de eso. Se lo dejo como tarea. ¿No lo saben? ¿El de Maniolo todavía? No, jugar dominó.
Recuerde que ese fue un récord recientemente alcanzado. Explícanos, ¿cuál es el récord? De jugar dominó de manera continua. Y eso que no ¿Y cuál mérito tiene? Si tú pones un trago ahí, no se permitía trago. Un trago, una musiquita, si se hubiese permitido trago, no hay manera de romper ese récord a los dominicanos. Sí, era sin música y sin trago. Y sin trago. Jugar dominó, domine mi frente. Otro récord. No está escrito que no había música y trago. El truco es que los demás países no sabían que eso era tan apasionante. Mira, más tiempo leyendo. Ustedes recuerden que fue un hermoso proceso de lectura. Muchos jovencitos. Otro récord es el mojito más grande del mundo. Un trago preparado por un hotel de Punta Cana. Hay un cuarto, pero que no es propiamente... Eso debió hacerse en Cuba, porque el mojito es cubano. El cuarto es que lo hizo con motivo de la celebración de la independencia nacional el 27 de febrero, una cadena de televisión hispana, que es el mangú más grande del mundo. Pero como es el mangú, se relaciona con la República Dominicana. Pero a Pablo que deje eso de estar criticando el dominó, porque incluso en los centroamericanos está el dominó. No, él no criticó el dominó. Está el dominó y ganamos en dominó en los centroamericanos. Nelson, pero tú no sabes el valor sentimental que tiene para el pueblo dominicano el dominó. O sea, tú no sabes lo que es eso. ¿Cómo que yo no sé? O sea, una Capicúa. O sea, entonces... Capicúa 25, pasos corridos son 10. A quien hay que felicitar es a la esposa que soporta ese marido que cuando llega ese sábado se junta a cervecear con los amigos y no aparece hasta hay mujeres que juegan también. Hay mujeres que juegan. ¿De verdad? Jugaba con mi papá de frente. Con tu papá. Ay, de frente. Mira a ver. Señor. Mira, hoy es día de muchas cosas. Con Felipe Pirela de fondo. Ay, únicamente tú. Siempre van apareciendo marcos de días que a veces uno se sorprende, que tienen sus apartes. Pero hoy es día de la industria, mucho mérito. Y también es día de la información por la peligrosidad de las minas. ¿Sabían ustedes eso? Es Día Mundial de la Información por el Peligro de las Minas. En República Dominicana hemos tenido muchas hecatombes de eso, así que saludos a las comunidades que conviven. Eso ha necesitado mucha fuerza, aunque parecería que se quiere transparentar, todavía hay muchos mitos y realidades también sobre el entorno de las minas. Eso de las minas es bueno destacarlo, porque habla muy bien de la relativa paz en nuestro país, porque uno a veces no se compara con lo que fue el caso centroamericano, esas guerrillas, la vida en Sudamérica, o el tema de medio ambiente, Irak, Afganistán. Nuestro país, salvo aquello del acto heroico de abril del 65, que un señor que se llamaba Francisco Alberto Camaño Deñó se echó la dignidad nacional en la espalda, pues gracias a Dios los dominicanos no nos hemos enfrentado. Hubo un gobierno asesino que mataba a jóvenes, pero no fue un enfrentamiento en sí. Entonces es bueno destacar esto de las minas, porque nuestro país, eso es un punto como positivo de que nuestros vecinos centroamericanos, hay que recordar, señores, la guerra en Nicaragua, aquello del Frente Sandinista, el Frente Farabundo Martí en El Salvador, el tema de Honduras, guerrillas, muertes terribles. Nosotros tuvimos cuando los norteamericanos sobre todo sembraron América Latina de dictaduras, nosotros fuimos el primer país que se quitó de dicta blanda, ni siquiera de dictadura, que murió en el 61, con aquel gobierno, que Dios lo tenga en gloria, de don Antonio Guzmán y el PRD. Pero es bueno que recordemos eso, que no todo es negativo. Así es. Bueno, la cita hoy, el consejo hoy, ¿ustedes están pendientes? Las decisiones. El país entero, creo, Adis, está pendiente, porque la cita hoy es esta tarde a las 3, ha sido la convocatoria para el Consejo Nacional de la Magistratura, para luego de un proceso de varios meses elegir 12 jueces de la Suprema Corte de Justicia, que tendrían un periodo de 7 años. Este acontecimiento importantísimo para el sistema de justicia viene marcado por el descrédito que ha tenido la justicia. Por lo tanto, la decisión que se tome hoy marcará el ritmo que tendrá la justicia a partir de hoy,
que ya se sabe que entre los electos habrá un nuevo presidente porque su actual incumbente, el doctor Mariano Germán, ha decidido no optar por seguir en la Suprema Corte de Justicia. Pero si algo ha caracterizado este proceso ha sido el tema vinculado a la jueza presidenta de la Sala Penal de la Suprema, doña Miriam Germán Brito, luego de que el día 4 de este mes, durante la entrevista, tuvo el Procurador General de la República, le hizo unos cuestionamientos fuera del reglamento y todo esto marca un antes y un después de ese proceso de elección. Por lo tanto, la decisión que tome hoy el Consejo Nacional de la Magistratura con relación a la jueza, una jueza de 40 años de carrera, con un honor y un respeto en la sociedad bien ganado. Vamos a ver si se queda como presidenta de la sala, si se hace probablemente lo que ha pedido el Partido Revolucionario Moderno, de que vaya a la presidencia, o si se deja fuera del sistema de justicia. Cada una de esas, de las medidas que se puedan tomar con relación a ella tendrá un impacto y una lectura para la ciudadanía. Por lo tanto, lo que pase con doña Miriam hoy tendrá un impacto importante en el sistema de justicia. Otro aspecto es que hay que tomar en consideración es que el resultado del trabajo tendrá el sello del presidente Danilo Medina, porque el presidente Medina y el Partido de la Liberación Dominicana tienen una mayoría absoluta, prácticamente, por decirlo así, en el Consejo Nacional de la Magistratura. Por tanto, si se eligen jueces que generen credibilidad, que no tengan mayores cuestionamientos en la ciudadanía, será la responsabilidad, el éxito o el fracaso será para el presidente Medina. Hay sectores como el empresariado que ha pedido una renovación, la FINJUS con su vocero, el doctor Servio Tulio Castaño Guzmán, ha hablado incluso de borrón y cuenta nueva. Pero hay entidades como Participación Ciudadana que han pedido que la evaluación se haga justa y que ahí hay magistrados que merecen continuar como miembros de la Suprema Corte de Justicia, y esta postura de Participación Ciudadana me parece la más equilibrada y justa. Creo que un borrón, evaluar a todo el mundo con el mismo criterio cuando las actuaciones son individuales, quizás no sería un criterio justo para evaluar a los jueces que se sometieron al proceso con el objetivo de que los consejeros lo tomen en cuenta para continuar o no en el máximo Tribunal Supremo de Justicia del país. Hay otro elemento hoy que sale a relucir con relación a la magistrada. Pablo, sabes que ha mencionado Yanesi justo el tema de la magistrada Miriam Germán, y en todo esto que se convirtió en una batalla de disparos morales, había un tiro en la retaguardia. Claro, claro. ¿Cuál es tu interpretación de esto? Lo que pasa es que es una pena todo lo que ha ocurrido en torno a Miriam Germán. Primero por Miriam Germán y lo que ella ha representado en los últimos 44 años, porque esa señora no solo ha sido honorable y decorosa y digna, sino también que fue muy solidaria en la época en que ser solidario te podía costar la vida. Pero no solamente por Miriam Germán, sino porque el costo de lo que hizo el procurador contra esa dama lo va a pagar el presidente de la República, el gobierno, el Consejo Nacional de la Magistratura y la María Santísima a partir de esta tarde, cuando se designe el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia. ¿Y por qué yo estoy diciendo esto? Porque ahí se puede elegir a San Judas Tadeo, que baje San Pablo y lo pongan de presidente de la Suprema Corte de Justicia. El agua ha sido derramada. Y esa agua derramada, si ya el sistema de administración de justicia tenía problemas de credibilidad, como tiene en la actualidad la mayoría de las instituciones fundamentales de la democracia dominicana, si ya tenía problemas, ahora sí que va a ser grave. Yo sigo diciendo que en esto de la selección de los jueces que es bueno que la gente lo sepa, es una decisión política. Aquí en Washington, en Hanoi, en Pekín,
y en Buenos Aires. Esto es una decisión política. Esto no es asunto del empresariado ni de los Boy Scouts. Esto es político. ¿A partir de qué? A partir de unos resultados electorales, es decir, a partir de la voluntad popular. Entonces, ¿qué es lo importante? Yo destaco, entre muchas cosas, dos elementos. El talante democrático y las luces personales de cada quien, lo personal. ¿Quién es este señor? Y, por supuesto, su hoja de vida y su formación para desempeñar el cargo. Ya lo otro de que si es cercano a miembro de, o fue miembro de, o va a renunciar de, esas son otras cosas. Porque si usted va a buscar a alguien que no ha estado vinculado o al PRD cuando era el PRD, o al PRM actual, o al PLD, o a uno de los 5 grandes grupos corporativos, pues insisto, yo no sé a quién usted va a poner ahí. Porque usted recuerda al doctor Suberoíza, reformista conservador de toda la vida, estamos locos. Sí, él no lo niega, y ahí está su hoja de servicio del doctor Jorge Suberoíza, además presidente de la Junta. El actual presidente de la Junta fue hasta fiscal del distrito, un nombramiento del honorable señor presidente, en esa época creo que el doctor Balaguer. O sea, si ustedes buscan, aquí el asunto no es si ha estado, porque es imposible, es como uno. ¿Y cómo usted quiere que yo sea neutro si tengo que pararme aquí todos los días y plantear mi posición en todo lo que es importante? Neutro no puedo ser, puedo luchar por ser objetivo. Ahora, esto significa que quien pongan ahí algún vínculo va a tener o con un grupo corporativo o con un partido. ¿Qué es lo importante? La catadura moral del tipo, las luces personales, su hoja de servicio, su honradez, subrayen eso, su declaración jurada, importante. Si fue funcionario en este o en el pasado gobierno, cómo entró, qué usted declaró cuando entró y qué declaró cuando salió, su comportamiento ante la sociedad. Yo siempre pongo de ejemplo mi dilecto Virgilio Bello Rosa, él no concursó, pero Virgilio Bello Rosa nació PRDista. Pues yo pienso que si ponen a don Virgilio ahí, la honestidad y la honorabilidad está garantizada. PRDista desde chiquitico. Pero por favor, el presidente del Tribunal Constitucional, ministro de Trabajo del PRD, amigo del doctor José Francisco Peña Gómez, el doctor Milton Ray Guevara. Aquí hay quejas en cuanto a la honorabilidad. No es que uno no esté de acuerdo con tal o cual sentencia, porque eso es normal. No, no, no. A la honorabilidad de Milton Ray Guevara. No, sí. ¿Dónde? Bueno, la tendencia socialdemócrata, nunca ha estado en la parte de la derechona. Entonces, lo adelanto porque esos elementos es bueno destacarlos. Ahora, ¿qué pasa? Que el agua ha sido derramada. Y si faltaba algo, señores, mira, esta señora Miriam Germán, unas cartas anónimas que debieron ser entregadas a ella para que ella las respondiera. No, leídas con toda la mala fe. Creación de un medio, de un grupo, una jauría mediática para difamar y difundir calumnias y medias calumnias. Si faltaba algo, una intervención telefónica, que de eso hay que hablar un poquito. No se detuvieron ni siquiera ante la situación íntima familiar de esa señora con un hijo muy especial. Ni ante eso se detuvieron. Hubo un sistema de caliezaje confeso a una miembro de la Suprema Corte de Justicia. Caliezaje. O sea, yo te tiro un servicio de investigación para ver qué tú haces, dónde vas, con quién. Todo eso admitido y puesto. Oh, señores, cuando éramos muchos y parió la abuela. Y si era poco, se habló de la intervención, ustedes saben aquel cuento, que la película de vaqueros era mejor, aquel cuento que entonces fue que ellos estaban investigando a un narcotraficante y en el teléfono del narcotraficante apareció el teléfono de la magistrada y por eso entonces solicitaron que se interviniera ese teléfono. Pero luego cuando nos dimos cuenta que era el de Miriam dijimos que ya que no lo intervinieran. Eso fue lo que se dijo. Bueno, ahora resulta, y para que no haya error lo voy a leer. Richard Miguel Gloss Ovalles o Richard Molina Ovalles no tenía ningún caso de narcotráfico ni era investigado por las autoridades con relación a ese tipo de crimen, o al menos no hay documentos que avalen tales informaciones. En asuntos de justicia se habla a partir de documentos y de pruebas, no de chismes.
El único expediente que se registra en su contra es por violación al artículo 309 del Código Penal, que sanciona a todo aquel que inflija heridas de manera voluntaria o cometiera violencia que incapacitara a alguna víctima, y por ahí sigue. Esto era lo último que faltaba, porque lo de la intervención de teléfono no se le hace un jodedorcito de un puntico de drogas, no, ni un director medio de las redes de distribución del narcotráfico. La intervención telefónica se le hace, por ejemplo, a un Quirino, que era representante, CEO de una empresa ilegal de narcotráfico. Se le hace a un jefe, al que representa, al que recibe esa droga y la distribuye. Pero ahora resulta que este señor no solamente no era, porque recuerden aquí que usted se le tira la DNCD a un lugar y hace una redada, a usted lo apresan junto a 30 personas y se levanta una ficha. Aquí hay gente que tiene ficha en la DNCD que no tiene que ver, sino que estaban, recuerdo ahora, no lo voy a mencionar, Nelson, pero tú y yo por mayores lo recordamos, un sitio que había en la zona colonial en los 70, que se hablaba de que ahí se consumía y entonces las autoridades se lanzaban ahí. Y hay gente que tiene el expediente, bueno, de que, bueno, usted fue investigado. Mentira, el tigre se estaba tomando unos tragos y se tiró, pero tiene ese expediente. Ahora resulta que ese señor ni ese expediente tiene. Entonces, es lo que he declarado, como dice don Pedro. Aquí están todas las evidencias. Ahora, finalmente, ya dije que el Estado Dominicano, el gobierno, el PLD, la María Santísima, va a comenzar a pagar a partir de esta tarde la impunidad con que el señor procurador se ha comportado, con su machismo, leninismo y su misoginia en contra de esta señora, por algo que no es más que la señora Germán haber dicho que esos expedientes se estaban elaborando de manera incorrecta y ahí no hay pruebas para una condena, vamos a tener problemas. Esa fue la advertencia. Viene la pregunta, adiós. Y si a una jueza de la Suprema se le monta este tinglao, este foro público, porque hizo eso, y los adversarios del Ministerio Público o del gobierno, ¿qué pueden esperar? O sea, el daño que se ha hecho a la justicia y hasta al propio gobierno. Yo creo que ese joven procurador no tiene idea. E insisto, el gobierno, ese Consejo Nacional de la Magistratura va a comenzar a pagar la imprudencia cometida en contra, y cosas peores, en contra de la señora Germán, a partir de hoy, porque pueden poner ahí a San Judas Tadeo de presidente de la Suprema. Ustedes verán, nosotros nos vamos a ver mañana aquí. Mire, tengan cuidado con esa defensa ardiente de la jueza Miriam Germán. Todo el mundo sabe cuál es mi posición, la he planteado aquí. Incluso he invocado razones personales. Cuando Pablo hablaba de aquellos tiempos, era una jueza en los tiempos de la justicia balaguerista que se la jugaba. Incluso esos expedientes a la gente de izquierda que caían presos. Y hubo un narcotraficante que daba miedo con sus gafas oscuras, que murió ahí en Najayo Hombre, que esa jueza lo enfrentó en estrado. Entonces no hay duda de lo que yo pueda decir y de los afectos a Miriam Germán, no solamente por los tiempos de uno en la izquierda, sino por otros casos que yo sé que ella ha estado cerca y cómo lo manejó. Pero ¿dónde está el peligro? Si centran las expectativas en la jueza Miriam Germán, le podrían correr por la izquierda a mucha gente. Dejaron a Miriam, ratificaron a Miriam, y eso haría que no se preste atención a otras designaciones que podían pasar de contrabando. Por eso yo digo, el problema no es solo Miriam, porque si la ratifican como debe ser ratificada como jueza, yo no creo que hay duda para ello, porque ¿dónde están los errores en la evaluación de su desempeño? Que era lo que se estaba viendo, no lo hay. Pero tengan cuidado, que ratifican a Miriam, gran parte de la sociedad queda conforme, pero no se le presta atención a otras designaciones. Segundo peligro que yo estoy viendo, y es los representantes del PRM en el Consejo de la Magistratura. Señores PRM, ustedes no tienen que ir a hacer bembita al Consejo hoy, sino a defender sus posiciones. Y que nos retiramos, porque no, ustedes no se tienen que retirar, ustedes fijan su posición, llevan su candidato, y si tienen que ir a la rueda de prensa que se hace posterior, fijar ahí cuál fue la posición
del PRM, si hay desacuerdo, o mejor, si hay un voto unánime, estar ahí, pero no es hacer bembita, es un órgano político y ustedes están ahí como políticos. Y deben entender, ahora que hay tanto coro, los empresarios, miren señores, hay 48 organizaciones empresariales fijadas en un documento, pero yo no creo mucho en eso, porque los empresarios buscan poner su ficha. Bueno, hay sus intereses. ¿Usted cree que eso son patrióticos los empresarios? Nada, ahí, su gente. Y mucha gente de la sociedad civil, usted lo ve criticando, pero meten su gente. Incluso hay algunos que han salido más malos que todos los malos que han ido de la sociedad civil. Entonces, no nos chupemos el dedo y entendamos que debe ser un asunto de criterio. Pablo mencionó al profesor Bello Rosa. Yo le digo profesor porque fue profesor mío. Midilec. En la universidad. Oye, y ese historial político que tiene Bello Rosa, que le renunció a Hipólito como procurador, no le aguantó vaina a Hipólito y se fue, dejó la procuraduría de manera muy elegante. Y si proponen y escogen a Bello Rosa por su historial y que político, no, sería hoy un excelente miembro de la Suprema. Él no está en evaluación. Entonces, señores, vamos a ver qué trae el barco esta tarde. Ojalá que sea lo más equilibrada y justa esa selección, porque esa alta corte es fundamental. Hay que aclarar lo siguiente. De seguro, habrá 2 nuevos miembros que van a sustituir a Mariano Germán y a Edgar Hernández, que van a salir. Ellos lo manifestaron y ni siquiera fueron evaluados. Y el juez Ortega, que lleva el caso de Brecht, no le tocaba asistir porque él no tenía los 7 años. Recuerden que él entró después por Subero. Es decir, que Ortega, no porque lleva el caso de Brecht, sino porque no ha cumplido los 7 años, no estaba. Entonces, de los 17 jueces de la Suprema Corte, se están evaluando propiamente 9 en esta jornada. Y yo no hablaría de elegir, yo hablaría de ratificar los que se quedan. Pero, atención Pizarra, quien sea escogido como presidente de la Suprema, que lo escoge el mismo Consejo. Después las cámaras lo eligen los miembros de la Suprema, o sea, la segunda sala, la tercera... en la tercera sala. Entonces, ahí están puestas las expectativas y ojalá por el bien de la justicia que todo salga bien y que la sociedad, la institucionalidad, la justicia salgan fortalecidas. Sí, y una breve acotación, porque este es un argumento que sobre todo en el pleito de las redes sociales, aquel equipo mediático que se ha soltado, se ha hablado mucho. Bajo ningún concepto piensa uno que ni Miriam Germán ni la María Santísima está por encima de la ley. Lo que pasa es que se violó el reglamento para hacer daño. Si este señor tenía 2 cartas anónimas que acusaban a la jueza de tal o cual cosa, había un procedimiento en el cual yo le envío, señora Germán, mire, yo tengo esta denuncia. Entonces usted la recibe y usted tiene la obligación de en 24 horas, mañana cuando nos encontremos aquí, por favor, responder eso. Eso no fue lo que se hizo. Además, yo les pregunto a ustedes, de todos los evaluados, 70 y tantos fueron, una baisa. 78. ¿Verdad? De todos, ¿ustedes han visto intervención telefónica o sistema de caliezaje aplicado a los otros 77? Pregunto yo. Entonces, por eso el lamento de mi comentario. La industria, Pablo, la industria, dicen los muchachos del máster que tú tienes. Eso era. Lo que pasa es que Nelson lo hizo. Un abrazo a Circe Almanzar y a los amigos de la Asociación de Industrias. Ustedes saben que hoy es el Día de la Industria Nacional. Entonces, la Asociación de Industriales de la República Dominicana tiene pues hoy un gran encuentro, esa conmemoración. Y como nosotros no vamos a poder asistir, nos queremos enfriar con los industriales, especialmente con doña Circe Almanzar, y enviarle un gran abrazo y una gran felicitación, porque de eso se trata, son los sectores que logran el equilibrio que es a lo que llamamos democracia. De eso se trata la democracia. Usted es empleado, atención, es trabajador,
atención. No opera de manera libre, atención. Si es un entonces empleador, también atención. En el próximo bloque vamos a tener una conversación muy, muy importante. Recuerden que la discusión por un código laboral se ha estancado en el país, pese a los años que tiene ya bajo un texto que se supone debería ser limado y conocido. Pepe Abreu, dijimos que queríamos conversar con él y lo tenemos. Usted no puede perderse esta conversación en el próximo bloque. Se han disparado las alarmas, señores, por la denuncia de que supuestamente hay interés de quitar la cesantía laboral y eso ha generado mucha preocupación entre los trabajadores. Hoy vamos a conversar con el presidente del Consejo Nacional de Unidad Sindical, Pepe Abreu. Lo tenemos aquí porque él es el más indicado para explicarnos en qué consiste todo este proceso. Bienvenido a Enfoque Matinal. Bueno, encantado de estar presente con ustedes. Sí, pero hay que decirle que el Consejo se convirtió en confederación de la unidad sindical. CENUS, me acuerda aquel CENUS de aquella vez. Así es. Tan combativo. Así es. Recuerda que esa fue una fusión de varias confederaciones, ¿verdad? Lo que es resultado de lo que es la CENUS hoy, que es resultado de la, como decía, de la CUT de aquel tiempo, la CGT, el MOSU, ¿te acuerdas? De José Cristóbal Durán, ese grupo. Sí. O sea, eso fue lo que da resultados a lo que es la CENUS hoy. Bueno, estamos hablando del sindicalismo de los años 70, finales del 70, principio de los 80. Pepe, a ustedes, las centrales, tanto los empresarios como el gobierno, lo han afuereado, entiendo yo, de lo que se está moviendo. O sea, porque hay un proyecto de modificación a la Ley de Seguridad Social en el Congreso, que lo sometió el presidente Medina, pero yo no sé si a ustedes lo tomaron en cuenta, y parece que no, porque el ministro de Trabajo, Winston Santos, dijo que los sindicalistas no conocen a plenitud la propuesta. Es decir, que si ustedes no la conocen a plenitud, fue que de antemano no se la presentaron. Entonces hay un famoso artículo 4 que ustedes han venido objetando, que dice que es una manera enmascarada de escamotear la cesantía. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Porque el presidente Danilo Medina dijo en su rendición de cuentas que iba a someter el proyecto de modificación y expresó lo siguiente. Dijo Danilo en ese momento: muy pronto la esperada reforma a la Ley de Seguridad Social será un hecho. Entonces eso significa que está amarrado. Entonces a ustedes lo afuerearon. ¿Qué es lo que pasa? Porque se rompió la taza, parece, y cada uno para su casa. ¿Sabe, Nelson, que esa pregunta me permite así, en breve tiempo, decir qué ha pasado con esto? Mira, en el año 2013, el presidente emite el decreto 286-3. ¿Qué hace ese decreto? Crea la Comisión de Reforma al Código Laboral. ¿En el 13? En el 13. Ok. Eso fue por una solicitud expresa del sector empresarial que le pidió al presidente que había que reformar el código, había que ajustarlo, sobre todo en los elementos procesales del código, para evitar aquellos abusos que algunos abogados cometen, de aquellos embargos temerarios, sentencias indebidas, etcétera, etcétera, etcétera. Y comienza entonces un diálogo, que comienza en el Palacio. Ese diálogo se rompe en el Palacio por un tema que se llama, ¿sabe cómo, Nelson, se llama? Yo di, cesantía laboral. Por eso se rompe ahí en Palacio. Se recupera después, se traslada al seno de INTETS. Y el presidente hace un pronunciamiento público diciendo: el diálogo del código no se puede romper porque las partes en ese diálogo tienen capacidad de veto. Si una de las tres partes no está de acuerdo con un punto, ese punto se excluye de la discusión y solo irá al Congreso lo que sea consensuado, oigamos bien, consensuado entre las partes. Se recupera el diálogo con esa garantía presidencial. Se inicia y se llega a un punto en que se rompe también ahí, se traslada al Ministerio de Trabajo
vuelve del Ministerio de Trabajo a INTEX y se le dice a los empresarios, miren, ustedes no han querido proponer qué es lo que ustedes creen de la cesantía. Ese es el punto esencial. Propongan lo que ustedes creen de la cesantía, qué es lo que ustedes valoran, qué hay que hacer con eso, porque ustedes hablaron del elemento procesal y ahí hemos avanzado, tú ves, en esa discusión de lo procesal hemos avanzado. Pero en el tema de cesantía, ¿cuál es su propuesta? Entonces los empresarios la escriben, la tenemos en nuestras manos. Y ellos establecen lo siguiente, eso que es importante que el trabajador sobre todo escuche bien. Ellos dicen, la cesantía debe pagarse por monto que no sobrepasen los 6 meses de salario ordinario. ¿Qué es el salario ordinario? Es el salario que regularmente devenga el trabajador. Usted devenga 30,000 pesos, ese es su salario ordinario. Sin hora extra. Sin hora extra, sin día feriado, sin esas cosas. Ese es su ordinario. Entonces, ellos hacen un doble techo. O sea, además de los 6 meses, ellos entonces hacen otro techo y dicen, este monto nunca deberá sobrepasar la suma de 10 salarios mínimos. ¿Entiendes? Es un doble techo, es decir, eso es por si tú ganas un salario muy alto, que nunca tu cálculo sobrepase 10 mínimos. Y hay que entenderlo. Si tú tienes más de 14 mínimos en el país, el trabajador puede caer en el mínimo más alto, como puede caer también en el mínimo más bajo, de una de las estructuras más bajas, como es, de las escalas más bajas, como es turístico, o es zona franca, o es mediana empresa, o pequeña empresa, lo que sea. ¿Entienden lo que es? Del mínimo de que se trate, el mínimo referencial del tipo de trabajo que el trabajador tenga. Cuando ellos hacen eso, nosotros les decimos, ustedes están colocando un doble techo y ustedes saben que para nosotros eso es inaceptable. El trabajador dominicano no quiere cambio en la cesantía. Se le explica bien, no quiere cambio. Ese punto para nosotros es innegociable. Pero entonces, Nelson, ahí viene el tema de que el ministro de Trabajo nos convoca a nosotros. Ese que le dijo a ustedes, que yo lo veo aquí diciéndole a ustedes, que no conocía el movimiento sindical, la propuesta y demás. El ministro de Trabajo nos convoca a nosotros y nos dice que ellos tienen como Estado, o sea, como gobierno, una propuesta sobre el tema de la cesantía, que podría ser hasta mejor que lo que existe hoy, que ellos la van a presentar en el escenario del diálogo, ¿verdad?, tripartito que estamos sosteniendo. Y que esperan que le escuchemos, ¿entiendes? Que no nos adelantemos, dice él. En medio de eso, entonces, se produce la rendición de cuentas del presidente. Muy bien hiciste a leer lo que el presidente dice, porque el presidente dice sobre el código, en esa rendición de cuentas, se ha avanzado más que nunca en la discusión del código. Estamos cerca de llegar a la posibilidad de un acuerdo. Como siempre, Nelson, pasa en todos estos pactos que tienen por el medio muchos intereses, que tú te pones de acuerdo el código tiene 738 artículos, pero hay 5 que son el tranque, tú ves. O sea, el tranque está en 5. No, cuando ustedes convocan una huelga por salario, meten 14 puntos. ¿Tú entiendes lo que es? Pero el asunto es salario. La esencia es salario. Entendemos. Entonces, eso pasa con eso, ¿verdad? Entonces, cuando esto ocurre, el presidente hace esa referencia y manda un paquete de proyectos al Congreso que tiene que ver con la Ley de Seguridad Social. ¿Entiendes? Se refieren al tema de la vida, de la tesorería, de la amnistía, de desmantelamiento IDCS, etcétera. Entonces, un artículo 4, que es el que tú citas, que crea entonces el Instituto de Prevención y Administración de los Riesgos Laborales. Eso no es más que la actual ARL, Administradora de Riesgos Laborales, que todos conocemos, ¿verdad? Que para eso ha funcionado bien, que es una institución adscrita al Seguro Social, que sobreticiamente, así de una manera muy solapada, apenas imperceptible, le dejan caer 2 líneas que dice que ese instituto, además de la protección de los riesgos laborales, la administración de salud en riesgos laborales, tendrá la misión de
proteger también la acción por desahucio contra trabajadores o desempleo. Nunca se menciona, Nelson O'Neill, la palabra cesantía. Nunca. Bueno, entonces ahí llegó el tranque. Sí. Entonces, ustedes se retiran, pero de por medio está un cambio de posición a favor de la patronal del gobierno. Cosa rara, porque Danilo había dicho, si no hay consenso, el gobierno no aprueba. ¿Qué ha pasado? Entonces, fíjense bien, ¿por qué la palabra cesantía no se menciona? Es porque si esa palabra se menciona, todo el mundo se pone en, como dijo en la introducción, ella dijo en alarma. En alarma, fíjate, todo el mundo se pone en alarma y despierta. Entonces, por eso no se menciona la palabra, porque si no se menciona es posible que eso pase y uno ni cuenta se dé. Pero cuando vemos el tema, entonces nosotros reclamamos, nos retiramos del diálogo y entonces planteamos que a partir de ese momento cambia entonces la relación que habíamos venido sosteniendo, cambia. El movimiento sindical decide entonces, las confederaciones, que este miércoles que viene, miércoles 10 exactamente, 10 de la mañana, tendrá una marcha como una primera acción. Esa marcha para tirar de Parque Enriquillo, Palacio Nacional, es una marcha que enarbola, básicamente como consigna, que esa parte del proyecto de modificación a la Ley de Seguridad Social sea retirada del Congreso y que sea devuelta a la mesa de diálogo donde está, bueno, que es en el diálogo. Ha sido bastante gráfico, Pepe, te hemos permitido que te extienda, porque hay mucha confusión al respecto y, según tu discurso, el gobierno ha metido de contrabando en 2 líneas un atentado contra la cesantía, pero lo más grave es entonces que el gobierno hace causa común con la patronal. Muy bien, yo creo que está claro. Yanés. Esa propuesta del gobierno crea lo que sería un fondo para las personas desempleadas. Y usted ha dicho que eso es inviable en el país. Explíquenos eso, ¿por qué eso no procedería? Me gusta la pregunta porque me permite además puntualizar algo más sobre la cesantía. Ustedes saben que como está diseñada la cesantía actualmente, es en el artículo 80 del código. Yo le digo toda esta cosa, Nelson, graficado así, es para que la gente busque ella misma. Artículo 80. De 1 a 5 años, 21 días de salario por año. Le toca al trabajador. De 5 años en adelante, 23 días de salario por año. Calculado sobre la base del promedio salarial devengado en el último año. ¿Por qué se hace del último año? Porque se supone que es el año donde el trabajador ha mejorado más su salario, para favorecerlo, porque las leyes laborales tienen criterios proteccionistas del trabajador. Es para eso que están hechas. Entonces, ellos con esta maniobra, por supuesto, obvian todo eso, porque es muy fácil poner un techo de 6 meses, otro techo hasta 10 mínimos, y sustituir entonces una cesantía que no tiene techo y que se calcula sobre la base del promedio salarial, no de lo mínimo. Entonces, la creación del fondo. Esa creación del fondo, oye, ¿de qué depende? Eso depende de que muchas veces en la administración de riesgos laborales hay reclamos no hechos. Hay personas que por diversas razones no reclaman determinados riesgos o se confunde con salud muchas veces y se trata como salud en lugar de como riesgo. Entonces, eso fue creando un fondo que ya está en unos 800 mil millones de pesos, algo así, que están acumulados ahí en la administradora de riesgos laborales. Pero eso tiene un fin, Eso es para riesgo, prevención, mejoría de riesgo. Aquí se arma una debacle de riesgo y demás asuntos. Y ese fondo tiene ese fin. Ese fondo no está destinado a pago, por supuesto, de cesantía. Entonces, ¿qué pretenden ellos? Ese fondo que está ahí, entonces, tomarlo para que en una empresa, cuando desahucie, por ejemplo, un trabajador o grupo de trabajadores, en lugar de ir a su empresa, ¿verdad?, como es ahora, a buscar sus prestaciones, vaya a ese fondo. Nosotros tenemos experiencia, eso pasó con Menem, ustedes lo conocen muy bien, en Argentina, y hubo una debacle. Pasó con Fujimori
en Perú y hubo otra debacle porque el fondo terminó agotándose. Y hay que entender por qué decimos nosotros que aquí eso no prospera, Nelson y Janet. Es por un asunto que, claro, señores, hay que entender esto. Los seguros de desempleo son típicos, por ejemplo, de los países desarrollados con altos impuestos. En Suecia, Finlandia, Noruega, Bélgica, no se habla de estos temas, no se habla de cesantía. Es más, en Estados Unidos, que tiene un capitalismo salvaje muchas veces, que siendo una potencia de primer orden, muchas veces tiene desastres grandísimos en temas como de la salud, por ejemplo. Entonces, en esos países de ese tema no se habla. ¿Por qué? Porque existen esquemas de protección social que hacen que la gente tenga garantía de educación de calidad del Estado, cubierta la salud, cubierto el retiro, cubierto el transporte, cubierta una serie de cosas que implican que la persona, inclusive, tenga una protección social a nivel que nunca está sola. Usted se queda solo, sin familia, y el Estado garantiza su protección. Bueno, Pepe, más claro que el agua. Tú has dicho que hay 3 puntos innegociables: los derechos a la cesantía, los derechos contractuales de los trabajadores, y el tercero es la jornada laboral. ¿Se está atentando contra la jornada laboral en lo que se está discutiendo? ¿Por qué ustedes lo ponen como una precondición? Muy importante, Nelson, por un asunto que es el siguiente. Estamos cerca del 1 de mayo, ahora, ¿verdad? Esta gran jornada, los mártires de Chicago, 1886, aquellas jornadas extenuantes de los trabajadores que llevaron a esa lucha, ¿verdad? La lucha de la clase trabajadora comenzó primero fue por jornada y por salario, porque se pagaba con sal, ¿verdad? Por eso la palabra salario, se pagaba con sal. Entonces, los trabajadores, los empresarios, por ejemplo, en su propuesta, establecen que la jornada pueda ser extendida, dicen ellos, hasta 12 horas semanales, 12 horas diarias, dicen ellos, 4 días, dicen ellos, para entonces hay un descanso de 3 días. Uno se pone, ¿verdad?, a hacer cruces con los demás compañeros que están en otros países sobre este tema, y la tendencia es bajar la cantidad de horas diarias de trabajo para lograr inclusive que más personas se integren al trabajo productivo, en lugar de coger y meterle a una gente una jornada extenuante de 12 horas, que cuando esa gente vaya por 7 horas ya está agotada, súper agotada. No es verdad que va a rendir lo que ellos quieren, mucho menos pretendiendo eliminarle las extras, eliminarle los días feriados pagados doble, como dice el código. Entonces, por eso nosotros rechazamos ese tema de jornada. Y en lo referente a los contratos, ¿cuál es el tema? Una discusión que tuvimos con los empresarios en este orden. Ellos hablaban de primer empleo para jóvenes. ¿Todo el mundo está de acuerdo aquí? Yo sé que sí, en que a los jóvenes hay que promover el empleo, porque eso es lo que ayuda a formarlo, ¿verdad? Y hacerlo, como se llama, independiente, el que tenga empleo, eso es lo correcto. Ahora, tú no puedes fomentar en el joven entonces que los empleos que tengan sean empleos precarios, empleo en la que no acumulen derechos, porque nadie que esté, por ejemplo, en el lugar que ocupa un empresario en la sociedad va a promover para sus hijos la desolación, la desprotección, no lo va a hacer. Entonces, si no lo va a hacer para ellos, para sus hijos, no quiere entonces trasladarlo a los hijos de los demás. Entonces, lo que nosotros hemos dicho es, el Estado, y el presidente lo anunció inclusive, puede cubrir la fase de primer empleo si quiere ayudar a una empresa que comience, por ejemplo, y decir, bueno, en la primera fase, el Estado se va a encargar de pagar la seguridad social, por ejemplo, se va a encargar de pagar el salario. En otros países hacen eso, y dicen, bueno, en el primer año el Estado va a asumir esa tarea, para que usted ya en el segundo año como empresa, cuando haya despegado, lo asuma usted. Y así se ayuda al joven y se ayuda también a la empresa. Y eso, si se quiere hacer, nosotros lo aceptamos, pero no sin protección. Bueno. Don Pepe Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical.
La cita para continuar otro debate, que es el aumento del salario, es para el 25 de este mes. Ustedes han hecho una propuesta de un 30% de aumento al salario mínimo, pero ya el sector empresarial ha dicho que no está en condiciones. ¿Tienen alguna nueva propuesta? ¿En qué condiciones irán de nuevo a la mesa del diálogo del Comité Nacional de Salario? Bueno, el ministro de Trabajo, Willington Santos, quedó de reunirse con ellos, con nosotros, por separado. Tengo entendido que esta semana se reúne con ellos, también con nosotros. En esto también va a existir la mediación de Rolando Guzmán, que es el rector de INTE. Ya él nos dijo que quería también juntarse con nosotros. Y parece que el objetivo es como ir por separado los sectores y luego para el 25 tratar de tener una propuesta que pueda ser más o menos unificada. Pero acláranos algo, Pepe. Sí. Ustedes dicen el 30, los empresarios dicen que previo debe haber una reclasificación. Yo no entiendo, porque ya hay experiencias anteriores. Por ejemplo, en el comité hay 3 salarios mínimos, 9.000 y pico, 10.000 y pico, 15.000 y pico, pero hay muchísimos salarios mínimos que yo creo que se corresponden precisamente por el tamaño, por la capacidad de la empresa. Entonces, la realidad misma ha hecho esa reclasificación. ¿Qué es lo que quiere la patronal? Nosotros le hemos dicho por eso, mira, eso que usted plantea es innecesario y lo que se convierte en un entorpecimiento, lo que la gente lo ve a ustedes como que ustedes están obstruyendo la posibilidad de llegar a un acuerdo, porque si existen más de 14 mínimos, ¿entiendes? Como dijo Nelson, esos 3, pero el de los guardianes privados es uno, el de trabajo de campo es otro, sector turístico es otro, zona franca es otro, en construcción solamente hay 6, porque son por oficio, operadores de máquina pesada tienen otro, ONG tienen otro. Hermano, ¿me entiendes? La clasificación está ahí, ¿me entiendes? Más que exagerada, porque lo que pero ese recurso para ellos ofrecerle un 10, usted entiende, y ustedes bajan a 20, claro, y después quedan en 15. Eso es para negociar. Claro. Pero como tú dices, lo que ve la población es como un interés. Claro, es acaliñando, como decimos para allá, chelito. Sacariño tiene cuando lo correcto es que usted diga lo que ofrece, lo que nosotros le dijimos a ustedes, miren, nosotros propusimos un 30. Entonces dijeron, no, porque eso es alto, es una cuestión, es una exageración. ¿Qué ustedes proponen? Propongan, ¿entienden lo que? Bueno, pues hermano, ellos no han querido proponer. Han dado vuelta al tema, vuelta a la noria, diciendo que la empresa quebrarían, que tendrían que despedir la mitad del personal, se asumen. Hermano, es que propongan. Entonces ahora dicen, para hacer nosotros una propuesta, primero que tenemos que discutir la nueva clasificación. Y nosotros le dijimos, le hemos dicho, mire, esa clasificación, nosotros le hemos dicho a ustedes que está hecha. Pero para no negarnos y ser absolutistas y cerrados, le proponemos que resolvamos lo de salario primero. Y cuando lo resolvamos, entonces tenemos 2 años para discutir el tema de la clasificación. Para en la próxima tarifa, ¿entiendes? Que eso es razonable, plantear eso. En la próxima tarifa ya partamos quizás de revisar la visión que ustedes tienen, pero primero discutamos esto ahora. Pepe, el Pepe se llama Rafael. Rafael Pepe Abreu. Rafael Pepe Abreu, vamos a darte la gracia. Tú has hablado con convencimiento de causa, con lucidez y con pasión. O sea, tú crees lo que tú estás diciendo. Despídete de los televidentes. Gracias a ustedes por ser buenos entrevistadores y permitirme hacer esto. Y despedirme de todos ustedes, invitando a los trabajadores, sindicalizados o no, a que estén en la marcha del Parque Enriquillo el próximo miércoles 10. Gracias a ustedes. Bueno, Rafael Pepe Abreu, presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical, ha sido nuestro invitado. Continuamos con Enfoque Matinal. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoque Matinal. Ahora vamos al bloque del semáforo del día, que son las noticias que por su luz podríamos comparar con un estado de alerta. Vamos a la roja de inmediato.
Miren ustedes, hablamos muchas veces de las fake news o las noticias falsas en el marco político porque es un escenario en el que se hacen muy visibles. Pero en realidad esto de las redes es cada vez más difícil de manejar para la vida privada de la gente por los niveles de acoso en que uno puede caer. Lo que estoy presentando en pantalla es nada más y nada menos que el escandaloso chantaje de falsos violadores sexuales que ahora está dándose en las redes sociales. Y cuidado, porque esto sí que es un asesino de morales que puede terminar poniendo a gente que no sabe nada del asunto en situaciones verdaderamente problemáticas. Quiero leer un poco lo que dice esto que ustedes tienen ahí en la pantalla y que se da con una ahora interferencia, un robo de identidades en las redes sociales que de suerte ahora tiene 2 detenidos en Santiago y que ha afectado a decenas de personas. Leo, dice, pongan mucha atención a lo que se dedica este hombre. Ofrecer dinero a mujeres en República Dominicana para que le manden fotos y videos para masturbarse y ofrecerle dinero. Es un enfermo sexual, violador. Atención al presidente de los Estados Unidos, que mal escribió Donald Trump, y a la Interpol. Este hombre es conocido como número, por eso le hago un llamado a las autoridades y a la Interpol. Este tipo violó a mi hija y se fue para los Estados Unidos. Hoy me está pasando a mí, mañana te puede pasar a ti. Tomaron justamente, usurparon las redes sociales de un dominicano que vive en Nueva York y comenzaron a enviar ese mensaje sobre su supuesta violación sexual. El caso ha sido totalmente mentiroso. Es una fake news que puso la dignidad de este hombre en un tema sumamente complicado y que lo acusó de violador sexual. Ayer detuvieron a 2 personas por este preciso caso en la ciudad de Santiago. Habían robado la identidad de él. Lo de las fake news, atención, va a continuar porque las redes ya son la nueva manera de la gente comunicarse. Pero puede ser un asesino muy peligroso. No tenga miedo si recibe un mensaje como este o un acoso como este de ir a las instancias, porque las autoridades ya están alertadas y trabajando muy rápido en el tema. Vamos a la luz amarilla. Hablemos ahora de los acosos en el mundo de la medicina, a propósito de que el Colegio Médico y también Salud Pública están diciendo que los residentes médicos que reciban algún acoso laboral o sexual se dirijan al Colegio Médico. Lo dicen con asombro como, ¿por qué lo están permitiendo? Y uno dice, ¿será que se acaban de enterar de que por décadas el gran problema de hacer una residencia médica es que el que está encima de ti te acosa, no solo laboralmente, sino también sexualmente? Y uno dice, vaya perla que han hecho el descubrimiento que todos queríamos, porque muchísimos muchachos y muchachas han recibido el golpe que significa que alguien que está encima te aplaste. Los delitos sexuales están siendo muy perseguidos y ojalá esa agresividad llegue al marco de los estudiantes de medicina. El Colegio Médico Dominicano tiene una instancia que de hecho asesora a médicos que tienen casos y demandas judiciales, que tampoco ha hecho un trabajo que sea fiel a los intereses de los afectados, porque ese proteccionismo también hace que la gente sienta que una guerra contra un médico muchas veces es perdida, y más si estás hablando de un especialista que tendrá no solo el récord de su currículum, sino las relaciones en las cúspides. Pero es muy importante este llamado de salud pública, porque tiene que convertirse también en un protector del sistema. Los médicos viven en un escenario en donde el acoso sexual es de los más reconocidos dentro y fuera. Ojalá esto mueva a todas las denuncias y demandas en instancias judiciales que destapen a un monstruo históricamente tan crecido. Vamos ahora a la luz verde. Ah, caramba, esta es una mala que da paso a una buena, porque el desayuno escolar es una noticia que ya no hay que dar en este país. Lo que sí hay que hablar es de las deudas de los que sirven el desayuno escolar, que alcanza unos 3 meses y unos millones largos. Al recibir el Ministerio de Educación, el actual incumbente acaba de conversar refiriéndose al tema y diciendo que se da 3 meses, se da un mes más bien, para saldar estas deudas de 3 meses acumuladas. Hay que proteger el desayuno escolar porque es el alimento que ha venido a dar un amortiguamiento a las familias y a los niños. Más por los niños, por el sistema, naturalmente. Lo bueno alcanzado hay que cuidarlo, hay que respaldarlo.
no sabe uno todavía por qué el 4% genera tanta confusión a la hora de invertir el presupuesto, si se supone que esto esté estudiado. Pero si hay algo que en el día a día no puede fallar, es el tema de la comida y el debido pago. Qué bueno que los muchachos a esta hora están desayunando, pero eso tiene que pagarse porque es toda una cadena económica que debidamente tiene que funcionar, si no, se viene al piso. Hasta aquí con cariño el semáforo. Lo verde y lo bueno es que llegue el pago. La crianza moderna representa muchos cambios y ellos ahora mismo también son una crisis para las familias. Hay unas crisis porque los padres no consiguen llenar las expectativas de ese niño de la sociedad moderna. Ese niño de la sociedad moderna que entrega ahora mismo una familia, pero al mismo tiempo tiene que salir papá y mamá a trabajar. Todos esos roles juntos son más que un desafío. Así que vamos a hablar de eso y vamos a hablar con autoridades del asunto. El Consejo Nacional para la Niñez. Aquí en dos representantes importantísimos. Tengo conmigo a Charlene Peña, directora de Rectoría, y al mismo tiempo está con nosotros Cristian Maldonado, que es el encargado de gestión territorial. Muchísimas gracias. Qué bueno ver roles en manos de profesionales jóvenes ya en ese emprendimiento de innovar con un tema tan sensible como la niñez. Y para arrancar, se ha interpretado, yo que lidio con temas de niñez todos los días, un rezago de Conani frente a tantos problemas que tienen que ver con la niñez dominicana. Así que yo ahora me pongo tranquilita aquí, los escucho, no vamos a pelear, yo los voy a escuchar y díganme qué es lo nuevo que nos trae Conani. Ay, muchísimas gracias por la invitación, de verdad que nos sentimos muy bien de poder transmitirle a la sociedad lo que está haciendo Conani como órgano rector del Sistema Nacional de Protección. Todos sabemos que Conani es la entidad máxima administrativa del Sistema Nacional de Protección de los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes. Estamos amparados en la Ley 136-03 y nuestra misión fundamental es llevar a cabo la efectiva rectoría de las políticas públicas en materia de niñez y adolescencia. Lo hacemos a través de un sistema muy grande, que es el Sistema Nacional de Protección, que está dividido en dos grandes ejes principales, dos subsistemas, que es el subsistema administrativo, compuesto por el Directorio Nacional, los directorios municipales, la Oficina Nacional de Conani, las oficinas regionales y municipales y las juntas locales de protección y restitución de derechos, y el subsistema judicial, que lo lleva a cabo la Procuraduría General de la República a través de las fiscalías especializadas de niños, niñas y adolescentes y los tribunales de niñas, niñas y adolescentes, así como la Suprema Corte de Justicia. Para este año 2019, tenemos nuestra presidenta ejecutiva, la licenciada Kenia Lore, ha marcado 3 ejes fundamentales primero, para lograr el fortalecimiento del rol rector de Conani a través del diálogo con las intersectoriales y con todas los miembros del sistema para proteger y garantizar esos derechos de nuestros niños. Y el segundo, que sería la promoción y el rescate de los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes. Ahí vemos una imagen del presidente Danilo Medina en nuestros hogares de paso, que no son más que los centros de acogida provisional, donde acogemos a niños en situación de riesgo, que están pasando por una situación de peligro y que llegan a nuestro cuidado bajo la orden de un tribunal competente. Charlene, Cristian, no obstante, me gustaría que pasáramos a lo que le impacta a la gente, a lo que impacta a la gente. Porque en teoría sabemos que Conani está ahí, sabemos que Conani tiene una rectoría, pero eso tiene que sentirse. En la sociedad dominicana, la niñez la está matando 3 cosas: el abuso sexual, el trabajo infantil y la descomposición de la familia. Y esto tiene que encontrar autoridades fuertes que persigan eso, porque pone en juego lo sagrado que es la niñez. Eso no se recupera. Entonces, ustedes hablaron de que Conani este año tiene 3 ejes de trabajo. Quisiéramos saber cuáles son esos ejes para que la gente pueda aprovechar ese soporte que le da Conani. ¿Cuáles son? Estamos trabajando en la promulgación de la ley de crianza positiva. Con esto queremos eliminar el castigo físico
y también la prohibición del matrimonio infantil a través de la modificación que se está llevando a cabo del Código Civil, para que solamente puedan contraer matrimonio las personas mayores de edad, eliminando totalmente el matrimonio entre un menor de 18 años. Okay. Y nuestro programa, que para eso Cristian puede hablar en más detalle, de la campaña nacional de crianza positiva, a través de la cual queremos sensibilizar a padres, madres, cuidadores, de cómo educar a sus hijos positivamente. Pero mencionaste algo que no puedo dejar pasar de largo. Dijiste de un proyecto de ley para reprimir el castigo físico. Háblenos de eso. Sí, la gente paró las antenitas de vinil ahora. No, claro. Bueno, perfecto. Lo primero es que CONANI desde los últimos años ha venido trabajando con una estrategia nacional de promoción de crianza positiva, que no es más que buscar el empoderamiento de familias sobre sus valores para orientarlos o acompañándoles en esta dinámica de relación que se produce entre los padres para con sus hijos, dotándolo de técnicas para que estos puedan criar a sus hijos bajo un nuevo esquema de respeto y cariño, dejando de un lado la violencia. Todos, de momento, te preguntaría, Burgos, fuimos parte de esta llamada pela o ese llamado quizás... Yo defiendo la pela oportuna. Perfecto, entonces... Tú enderezas el muchacho. No. En un país como este todavía es un recurso importante. No, de hecho, digamos, ese es... Sin maltrato, claro. Ese es justamente el paradigma al cual CONANI apuesta a poder ir rompiendo, digámoslo así, bajo un nuevo esquema de cuidado y de crear límites para los padres con los hijos sin tener que recurrir a los actos de violencia. Porque si nos enmarcamos en el tema de abuso infantil, esto conlleva a muchas aristas. Por ejemplo, no tan solo un abuso de momento puede ser algo físico, como decimos, con la pela o un cogotazo. También podemos llamarle abuso a lo que es una opresión de manera verbal, lo cual va generando una serie de aristas y consecuencias dentro de ese niño ni adolescente que le va creando traumas y de momento va normatizando lo que es esa conducta que él pueda ver entre papi y mami de momento o incluso en la misma sociedad a través de distintas formas, medios de comunicación, con las películas, las noticias, en fin. Entonces, para esto CONANI, como una clara evidencia de este papel rector, como explicaba Charlene, que estamos agotando en todo el territorio nacional, estamos llevando a cabo el trabajo directo con padres y madres en más de 105 comunidades distribuidas a todo el territorio nacional. Ustedes están abordados ahora en seminarios a todos los padres que tienen sus hijos en CONANI por crianza positiva, a favor de la crianza positiva. No tan solo los padres que tengan niños en nuestros centros, como explicaba Charlene, sino padres que corresponden, por ejemplo, a asociaciones de clubes de madres, por ejemplo, líderes comunitarios en estas comunidades, de los cuales al día de hoy ya han sido partícipes 17.241 padres que corresponden a estas comunidades. Este es un trabajo que CONANI lleva a cabo a través de 10 oficinas regionales y 27 oficinas municipales que tenemos distribuidas en todo el territorio nacional. Como usted explicaba, son talleres de capacitación que corresponden a un ciclo que se va desarrollando en un primer término o ciclo, por decirlo así. CONANI trabaja lo que es el estereotipo, la tipificación de las familias. Si es una familia monoparental, de momento conocer las características de esos padres, de cómo ellos fueron, quizás han venido recibiendo la tutela de sus padres a lo largo de sus años, para luego llegar a esa etapa de ser un padre y cómo transmitirla a sus hijos. En una segunda etapa o ciclo de esa capacitación, nosotros trabajamos directamente con las vivencias de esos padres. Ahí entramos en lo que son temas, por ejemplo, ayudarlo a identificar de momento lo que puede ser un abuso para ese niño, niña o adolescente, que ellos puedan marcarle un límite sin que eso constituya una violencia, porque la violencia o el abuso infantil no se da de momento tan solo dentro de su seno familiar, sino también en la sociedad, con el contacto con los amiguitos, de momento en los centros donde se relaciona. Y un tercer taller o ciclo de capacitación ya está orientada directamente a proporcionarles dinámicas de cómo llevar a cabo esta
estas costumbres. No es decirle a un padre, mira, no vamos a cuestionar de que tú has criado mal a tu hijo o que tú de momento estés siendo una persona agresor. Tú estás aquí porque quieres fomentar y conocer nuevas técnicas de promoción de crianza positiva bajo un esquema de respeto y amor. Dijiste algo que es lo que le va a costar a esta generación, desaprender, porque hemos sido criados con la tendencia de que un acto reprochable recibe una pela. Y hasta uno defiende cómo eso interesó en un momento al muchacho que venía creciendo. Entonces, ¿cuál es el juego mental, la estrategia mental, psicológicamente hablando, el ejercicio que ustedes recomiendan a la gente para que pueda aceptar ese cambio? Sí. Es decir, yo soy mamá, yo le creo a la pela porque considero que sí, ¿verdad? Claro, sin maltrato, un buen día. ¿Cómo la gente puede entrar a ese nuevo escenario de práctica, de corregir a sus hijos? No, y mira, y ese pensar de momento es común, como dices, en la sociedad. De momento, ¿verdad? Es una labor titánica la que hemos estado desarrollando, porque las estadísticas, las últimas estadísticas tomadas a través de la encuesta nacional de hogares múltiples en hogar, hablan de que el 62% de la población admite de alguna manera haber cometido actos de alguna violencia física para con los hijos. Esto verdaderamente representa todo lo que es un trabajo continuo que no tan solo Conani podrá de alguna manera cambiar ese, digamos, ese chip o esa mentalidad. Pero el muchacho de antes no se traumatizaba con esa disciplina, ¿por qué el de ahora lo califican así como tan...? Claro que sí, totalmente, totalmente. Ellos han ido creciendo de alguna manera, como te digo, porque la encuesta sí lo reflejan. Incluso vemos cómo se derivan de momento otras secuelas de este abuso infantil. Tú al inicio hablabas, por ejemplo, del tema de los abusos sexuales o la explotación sexual comercial en niños, niñas y adolescentes, lo cual deriva en temas, por ejemplo, de embarazo en adolescentes. Cabe resaltar que la República Dominicana ocupa altos índices en lo que es esta problemática. El Estado Dominicano, de la mano con Conani, el Ministerio de la Mujer y Procuraduría General de la República, realizan altos esfuerzos a través de un plan de reducción para combatir el tema, por ejemplo, de los embarazos. Tan solo en la zona sur del país, en lo que refiere a Asua específicamente, partiendo de un estudio en una muestra que se tomó de 729 jóvenes, estos declaran que entre los 13 y los 20 años alguna vez han tenido ya una relación sexual. Y un poco más allá, entre el 26% de esa muestra declara que han tenido una relación sexual, por ejemplo, con una persona 10 años o mayor que ellos. Y peor aún, el 11% declara que lo ha hecho ya sea por el intercambio de un dinero o por algún regalo. ¿Qué nos indica esto? Y es a donde nosotros primero queremos atacar. Es justamente en la primera institución, digamos, de la vida, que es la familia, el seno familiar, los valores. Entendemos desde Conani, y también ahí apostamos a contar con el apoyo de la sociedad, a que atacando justamente el fomento del amor y el respeto, y ciertamente ir cambiando poco a poco este chip, porque no todo debe de ser resuelto con violencia, bajo un esquema de respeto, bajo un esquema del diálogo constructivo entre esos padres, entre esa madre para con ese hijo, podemos lograr más verdaderamente. Entonces, de ahí a que Conani, habiendo aplicado esta Estrategia Nacional de Promoción de Crianza Positiva, va un paso más allá, encabezado por nuestra presidenta ejecutiva, Kenia Lora, y apostamos a lo que es la aprobación y promulgación de una ley contra el castigo físico, la ley de crianza positiva, para que pueda eliminar toda práctica de abuso corporal. Debieron traerme ese proyecto de ley para que podamos hacer una discusión de fondo, que la gente entienda, porque no vamos a entrar en la materia porque se podría extender, pero el solo nombre ya genera una alerta. Nadie quiere que lo desautoricen respecto a la crianza de sus hijos, y cada familia tiene su librito. Así que lo primero sería enseñar a la población en una sociedad que se ha convertido violenta de manera orgánica, a cómo hacer en la familia mejores pilares. Básicamente, perdóname, eso mismo es lo que pretende la ley. La ley no trata el tema de manera punitiva directamente, sino es un tema preventivo.
La ley es de crianza positiva. La ley no es una ley de castigo a la familia por el maltrato a los hijos. Es una ley que quiere promover este programa que nosotros venimos desarrollando, de que los padres tengan herramientas para criar a sus hijos y para que sea a través de la legislatura que encontremos nosotros un apoyo y que esto se convierta en algo nacional. Charly, hemos llegado a la parte final, pero me gustaría que los padres que nos están viendo se queden con por lo menos la respuesta de dónde pueden acudir si desean estar en estos talleres de crianza positiva. Excelente pregunta. A través de nuestra oficina nacional, si por favor usted, televidente que está escuchando, puede anotar 809-567-2233, el número de nuestra oficina nacional del CONANI, o a través de una de nuestras expresiones locales, regionales y municipales. Nosotros contamos con todo un equipo multidisciplinario de personas, técnicos, compuestos por trabajadores sociales y psicólogos, que le vamos a acompañar en esta, digamos, en esta estrategia nacional para poder sustentar y promover los valores en nuestra sociedad. Puede llamarnos en estos números y quedamos a la orden. También recordarle a la sociedad que si conoce cualquier tema de situación de riesgo de un niño, yo quiero que se recuerden cuál es el número que deben contactar a Línea Vida, que es el 809-200-1202. Es una línea de para que de verdad cualquier caso que usted conozca, CONANI está para resolver esos problemas y para garantizar esos derechos de esos niños. Muchísimas gracias, Cristian Maldonado, Charlene Peña han estado con nosotros del Consejo Nacional de la Niñez CONANI. Continuamos con Enfoque Matinal. Como esperado será el desarrollo del día de hoy, porque entonces tenemos que esperar novedades que ya decíamos en principio del programa, van a impactar a todos. Porque pero no cualquier novedad, está reunido el Pleno de la Junta y lo del Consejo de la Magistratura, filete. Para mañana usted habrá muchos comentarios sobre eso, dependiendo del resultado. Bueno, esperemos, quién sabe, quién sabe. Señores, gracias por su compañía aquí en Enfoque Matinal. La cita es que más que hablarles de la agenda, nos convirtamos en familia. Y qué bueno que así ha sido. Mañana a las 7, si Dios lo permite, seguimos. Continúe con CDN.